Bien, vamos a compartir un forward. El llamado de Dios al Valle de Ela, la convocatoria continental para intersectores y shofaristas de las naciones. El Señor le bajó al apóstol Ronnie 90 días. Esos 90 días de oración y ungimiento comienzan el 25 de julio. Y es una fecha muy clave, nosotros que estamos viendo los talleres, que el 25 de julio tiene que ver con el destructor y es Santiago. Muchas de las cosas que hace el apóstol Ronnie, no sé cuánta noción tiene, pero sí el Espíritu Santo sabe, que impacta directamente en momentos estratégicos. Entonces, y el ungimiento es por las naciones de América. Y el apóstol hace toda una introducción y está hablando de reactivar el proyecto de intercesión internacional de alto nivel. ¿Por qué? Porque esto de los 300 gedeones, el Señor ya le había hablado y en otro momento, hace 2 años me parece, Él convocó a los gedeones. Entonces ahí nos presentamos mucha gente que estábamos bajo la cobertura para hacer varias cosas. Cuando Él habla de los gedeones, habla de un concepto. Es decir, no son 300 personas justas, son personas escogidas que sabrán pelear proféticamente las guerras de Jehová, han sido procesados, madurados y enseñados en la guerra territorial. Y tienen la base legal de fe que es requerida en el trono. Él hace una convocatoria para una batalla espiritual y territorial. Lo primero que hay que hacer es, en estos días o después del 25, es ayuno y oración. No todos van a participar de la guerra. Entonces dice que el desafío es ayunar en humillación 1, 2, 3 días, lo que considere cada uno, para ver qué tengo que hacer, qué funciones voy a cumplir, si me voy a involucrar o no. Como es una convocatoria divina, el Señor le da alineamiento, en este caso, al apóstol Ronnie. Entonces, lo que hace él es bajar una línea de Dios. Es decir, Dios le dice, hay que hacer algo. Y él empieza a convocar a la gente. En principio, los que están bajo su cobertura, bajo su paternidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos convoca a todos nosotros. La legalidad, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Es decir, Dios a través del Espíritu Santo le dice a un hombre que hay que hacer una actividad. Y él convoca a todos los que están debajo de él, es decir, a nosotros. Entonces, la legalidad parte por ahí. Es decir, nosotros tenemos una legalidad, un tiempo determinado por Dios para poder hacer lo que Dios está pidiendo. Después de esto yo puse como un resumen de lo que el apóstol había dicho en estos días, las bases simbólicas de lo que es Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Esto lo paso rápido porque después ustedes lo van a tener como material y está en lo que mandó el apóstol Ronnie. La condición de Israel, quién era Madián en la historia, y las batallas de Dios. ¿Quién eran los escogidos? Y acá me quiero detener. Básicamente son equipos. Son equipos de personas que trabajan guiados por el Espíritu Santo. Después habló de los elementos de guerra, la palabra, los cántaros vacíos, las trompetas, qué significa cada una de estas cosas. No voy a entrar en detalle porque ustedes lo tienen, lo van a leer y lo van a entender seguida. Las teas ardiendos, que significa la sujeción del liderazgo y la fidelidad de Dios a sus ungidos. Esos son como elementos. Y finalmente, la unción de guerra que la da
meterme cuando Dios me capacita. Entonces él larga este desafío. Es un plan estratégico hecho por Dios. ¿Para qué? Para el avivamiento de las naciones en el continente americano. Está destinado a América. Entonces ese llamamiento es una convocatoria para intercesores, para shofaristas, pero sobre todo para hijos que entiendan lo que Dios quiere hacer. Y básicamente uno puede tener una visión macro, una visión muy por arriba de lo que Dios quiere hacer. Pero hay un compromiso, es decir, si uno se pone en esto, Dios va a empezar a marcar camino, que eso es lo interesante. Él habló del Valle de Ela, porque es donde David enfrenta a Goliat. Y el llamado es una convocatoria de ungimiento y oración nacional y continental. Esa convocatoria es por 90 días. Lo segundo que hay que hacer después de la convocatoria es levantar y organizar equipos. Esos equipos de intercesión profética para ungir el territorio, e interceder por la salvación de sus familias y el avivamiento nacional, es decir, es por las familias y por el avivamiento. Después habló de convocar a shofaristas. Los shofaristas van a tocar los 90 días. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de cada uno, depende de lo que Dios le establezca. Tal vez le puede decir, tal día subís a un monte y tocás el shofar. Y es suficiente. Ahora, ¿hay gente que lo va a hacer los 90 días, todo esto? Sí. ¿Hay gente que va a hacer un solo día? Sí. ¿De qué va a depender? Del ayuno y la oración, y que Dios le va a determinar a esa persona o a ese grupo de personas cuál va a ser la estrategia. No va a ser la misma la estrategia en Costa Rica o en Chile, en Concepción o donde están ustedes o en Santiago. Las estrategias van a ser diferentes para cada lugar porque la estrategia la pone Dios en función de lo que necesita. Otra cosa que puso ahí en la meta del proyecto es compartir el libro sobre batalla espiritual cibernética. ¿Por qué? Porque algunos no van a salir movilizados, van a trabajar sobre las redes, van a trabajar sobre Internet para producir el efecto que hay que producir. Y después motivar a otros. Es un poco lo que estamos haciendo, compartiendo la información con otros, en otros lugares, otros países. Entonces, básicamente, el proyecto tiene esto. Tiene como meta primero una convocatoria, organizar equipos, convocar a shofaristas, entender la batalla espiritual cibernética y sumar a otros. Ese es el principio. Habíamos dicho que hubo una convocatoria a Gedeones, ya hace como 2 años, y ahora hubo una convocatoria para shofaristas. Eso fue el 29 de junio. Ahí tienen imágenes, shofaristas que se preparan para hacer como el toque inicial de trompetas o de shofares. Bueno, no vamos a hablar mucho de shofares y tipos de cuernos, no es el momento, pero sepan que eso fue como un lanzamiento de lo que había que hacer. Estos son todos apuntes del apóstol Ronnie Chávez. Él habla de estrategias divinas para tomar naciones y habla de varios puntos. De ciudades fortificadas. Las ciudades, como Babel, tienen unas características. ¿Sí? Tienen pecado, rebelión, iniquidad, hay ocultismo, hechicería, satanismo, hay pactos, y todo eso fue formando una ciudad. El otro día compartíamos en la reunión que es muy difícil con una sola actividad romper lo que se hizo por siglos.
porque por siglos o décadas hubo prácticas ancestrales. Por ejemplo, el 25 de julio se festeja Santiago de Compostela. Entonces, todos los años hay gente que hace el Camino de Santiago recorriendo cientos de kilómetros y algunos miles, muchos en vehículos, algunos caminando, vienen de Francia, de Italia, hay caminos que son hasta Santiago. La gente tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses recorriendo esos caminos, pueblo por pueblo. Entonces, y llegan casi todos para el 25 de julio. Entonces son ciudades muy pactadas, muy concentradas, donde el enemigo tiene sus santuarios. A veces no es necesario ir a las ciudades más fortificadas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no es necesario atacarlas, sino simplemente es atacar las que las mantienen con fortalezas, otras ciudades. Y eso hace que se debilite, porque si yo voy a atacar directamente a estas ciudades, puedo llegar a tener redes. Entonces, es saber qué quiere Dios en la toma de las ciudades. Punto 2, comandos especiales. Es decir, como los valientes de David. Gente comprometida específicamente y que Dios está marcando. Con una unción corporativa. Significa que tienen que estar en equipo, en conjunto. Con estrategias de guerra espiritual dadas por Dios. Un ejército en orden, un general sobre todo, el Espíritu Santo va mandando, con cartografía espiritual. Todos estos puntos también los vamos a ir viendo en el taller, pero básicamente quería ponérselos. Con la guía profética tiene que haber profetas que vayan marcando y orientando al cuerpo a ver qué hay que hacer. Entonces, básicamente, hay una orden que viene del Espíritu Santo al apóstol Ronnie. Esa orden nos baja a nosotros. Nosotros como equipo individual, es decir, ustedes donde están, otros pastores en otro lugar, nosotros acá, estaremos viendo qué parte nos toca. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Hay un movimiento colectivo, pero va a depender de cada lugar cómo se hace. La meta es el evangelismo mundial, la destrucción de Babilonia. Y este punto, batallas en lugares estratégicos, también es importante, porque yo le decía recién que no siempre tengo que ir a todos los lugares que me parecen más consagrados. Y esto es ser bien estratega. Lo que es visible no siempre es lo de mayor autoridad. Por ejemplo, ustedes dicen, tal iglesia, me parece que esa iglesia católica, ahí está concentrada todos los santos, es el centro de peregrinación y hay un montón de cosas que podemos decir, ese es el lugar. Y tal vez la potestad trabaja en el fondo, en un parquecito, en una lápida o en alguna tumba de algún cementerio o en lugares donde menos uno lo piensa. Entonces, es identificar a dónde realmente tengo que ir a ungir. Y mayores niveles de unción. Dios suelta su poder, nos capacita. Unción tiene que ver con la capacidad que Dios nos da para hacer algo. Él nos capacita, nos da todo lo que necesitamos para poder hacer. Bueno, ¿qué pasa? Hay pactos ancestrales de las ciudades. Bien. Esto sí vamos a tomarnos un ratito. El perdón identificativo. No sé cuántos saben de perdón identificativo, pero tiene que ver con que, bueno, hay varios profetas que lo hicieron en la Biblia, ¿sí? Asumir la condición de pecado del pueblo o de otros. Nosotros nos identificamos con el que está pecando y vamos en representación de él, porque él muchas veces está en tinieblas, no puede. Entonces, nosotros pedimos perdón
por él, por esa persona, nos arrepentimos. Confesar los pactos ancestrales. Esto significa que hay pactos, entonces yo tengo que confesarlo delante de Dios para anular todo el derecho que tiene. Es decir, pido perdón, me arrepiento por algo que hicieron los ancestros de la ciudad, por ejemplo. Rebelión, revoluciones, huelga, levantamiento y derramamiento de sangre, donde ahí eso, las ciudades que se construyen en función de sangre derramada, donde hay batallas, por ejemplo, son lugares que están atados porque nunca se levantó la sangre. En esos lugares lo que tenemos que hacer es levantar sangre. ¿Qué significa esto? Cuando muere Abel en mano de Caín, la sangre cae y dice que la tierra clamaba por la sangre caída. La tierra es la que maldice, porque el hombre derramó sangre, porque en la sangre está la vida de la persona. Entonces lo que hay que hacer es levantar la sangre. ¿Qué significa? Voy a un lugar donde hubo muertos y vamos, y Señor, levantamos de acá la sangre, si es necesario ángeles, es decir, para limpiar la tierra y pedirle perdón a la tierra por lo que se hizo. Revocación de nombres. Muchas veces hay nombres, es decir, tengo que ver por qué el nombre de la ciudad, por qué surge. Por ahí es un nombre que parece bueno y resulta que es por un brujo o por alguien que era masón. Entonces, tenemos que ver por qué nombre, revocar el nombre y qué nombre le pone Dios a eso. Por ejemplo, nuestra ciudad se llama Esquel. Esquel es el Abrojal. Y los abrojales son lugares malditos. Entonces el Señor dijo, hay que cambiarle el nombre, y le pusimos Ciudad de Bendición. Entonces, a veces requiere eso, y eso es un acto previo, es decir, saber por qué lo que está pasando y a qué me está mandando el Señor. Entonces, termino con esto, y después vamos a preguntas, charlas. Tips. Primero, es la guía del Espíritu Santo, fundamental. Por eso es necesario nosotros meternos en ayuno y oración para ver del Señor qué quiere que hagamos. Cuando vamos a ungir, como en este caso que es un ungimiento, a veces lo hacemos con sal, a veces lo hacemos con vino, a veces libación, a veces lo hacemos con otras cosas, o depende de lo que tengo que cortar, va a ser los elementos que voy a usar. Segundo, ordenar grupos. Va a haber un grupo de estrategas, es decir, el comando. El que dice, miren, vamos a hacer esto, esta es la planificación. Vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a tal otro, estos son los lugares, pero eso requiere previo que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Es decir, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Qué lugares voy a visitar? Grupos de intercesión. El tema con la intercesión, que muchas veces son los mismos que van a ir al lugar. Entonces, tiene que haber siempre un grupo de intercesión sobre aquellos que van a ir al lugar. Gente que se dedique a investigar, gente que está más ducha para hacer una investigación, tanto en lo físico, a ver la historia de un lugar, a ver qué pasó, es decir, a donde Dios me está marcando que tengo que ir. Tal vez no son los 33 pueblos, tal vez es uno, tal vez es en otra localidad, tal vez eso está vinculado con otro lugar y tengo que ir a 2 lugares simplemente, y tal vez hacerlo al mismo tiempo. Ese es un grupo, a veces están mezcladas la gente y ya participan de varios grupos. El grupo táctico es el que va. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia y la táctica? La estrategia es lo que planifico previamente antes de ir. Pero la táctica es el que va, es el grupo comando. Entonces, ese grupo va, tiene algo planificado y en esa planificación tiene como diferente alternativa. Voy a ir acá, acá, y si se me complica voy por otro lado. Ya lo tiene planificado. Pero ¿qué pasa? En el momento tienen que tomar muchas decisiones. Entonces, el grupo táctico es el que va a ir a realizar las misiones que haya que hacer. Y logística es un grupo que se encarga de ver qué necesitamos, combustible, vamos a necesitar elementos, bueno, yo
el grupo que se va a encargar de proveer las cosas. No necesariamente están siempre los 5 grupos, o por ahí son las mismas personas, comparten cosas, pero son cosas que tienen que estar para ordenarnos, ¿sí? Obviamente que acá no puse la adoración, porque los intercesores son adoradores, son proféticos y son los que están permanentemente. Determinar acciones. Puse ahí eje directriz, es decir, cada vez que hacemos algo, ahí voy por un objetivo, y ese objetivo lo tengo que cumplir. Pero muchas veces cuando voy, por ejemplo, llegar a tal iglesia, el objetivo es llegar a tal iglesia porque ese es el mandato de Dios. Pero hay cosas que puedo hacer en el trayecto, que ir a tal lugar, ir a tal lugar. Tengo que ir preguntándole a Dios cuáles son previamente los lugares que tengo que ir. Y muchas veces van a aparecer lugares en el camino cuando voy. Que eso es, los que van ahí son los justamente los que tienen que tener discernimiento para poder establecer qué voy a hacer. Posibles acciones, antes, durante y después. Es decir, en la planificación uno ya va planificando, por ejemplo, una vez tuve que hacer un recorrido de 400 kilómetros alrededor de un monte y yo tenía todo el recorrido. A dónde tenía que llegar. Yo las posibles acciones antes las tenía determinadas, pero cuando voy a llegar a un lugar previo, el día anterior, el Señor me dice, tenés que ir por acá. Entonces uno sabe que tiene que ir por allá. Una vez teníamos 7 lugares que ir, hicimos 3, y el Señor nos dijo a las 11 de la noche, ahora tenés que subir, ahora tenés que hacer esto. Entonces, yo tengo los lugares, tengo las acciones, pero el Señor te saca del plano muchas veces y te dice, ahora sé esto, en determinado horario, por determinado lugar. Yo sabía que estaba ese camino, pero no lo iba a tomar, no iba a subir al monte por ahí, y el Señor me hizo subir por ese camino. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que tener en claro las diferentes alternativas previamente. Entonces, cuando voy, el Señor me dice, mira, esto no ibas a subir por acá, pero por acá vas a tener que subir, porque es necesario hacer eso. Tenemos que determinar las personas que van a ir previamente para estar orando por ellos. ¿En qué tiempo y cuánto tiempo voy a ir? ¿En qué momento tengo que ir? ¿A qué lugares? ¿Qué elementos tengo que llevar? Yo le decía, muchas veces cuando se habla de ungir, la gente lo que hace es pone un gotero, una bolsa de esta que se usan para poner suero a las personas, y pone lo controla con una manguerita y pone a gotear. Y tal vez, como he ido con alguien, litros y litros de aceite. Y tiene que hacer aceite de oliva. Eso es como reglamentario. El Señor a nosotros nos enseñó que yo me pongo aceite en las plantas de mis pies, y donde camino, estoy ungiendo, me pongo en las manos, pongo aceite en las ruedas, y la rueda va girando. ¿Pero qué pasa? Uno dice, sí, pero se fue el aceite, pero lo que estamos poniendo nosotros es espiritual. Entonces, con ponerle una vuelta a todas las ruedas, listo, todas las 4 ruedas van ungiendo todo el tiempo. Y no es que se seca el aceite, porque el aceite está lleno de tierra, todo, pero es espiritual lo que estamos haciendo. Y tenemos que determinar qué sistemas vamos a confrontar. Porque yo no es que voy a ungir, estoy haciendo guerra. El ungimiento es una de las tareas para marcar el territorio, pero marcar el territorio es hacer una guerra, y muy importante. Por eso cuando realizo un recorrido, tengo que ver qué estoy confrontando. Yo no puedo ir a tirar aceite porque sí, por una ciudad, porque algo va a pasar, porque Dios me mandó. Pero yo tengo que tener claro que en tal lugar hay tal entidad, o voy a confrontar tal otra cosa, porque me van a pasar cosas.
Y yo tengo que saber que lo que está operando es lo que estoy confrontando. Entonces, posiblemente en el ungimiento también se van a hablar y se van a soltar palabras. Y las palabras tienen que estar acorde a lo que estoy haciendo. Por eso tengo que tener bien claro lo que estoy confrontando. Como sistema, acuérdense que es un sistema, no es solamente la entidad, estoy confrontando todo el territorio, a las personas, una cultura, lo que están idolatrando. Una vez que tengo todo eso determinado, ahí viene la preparación, que es la santificación, la confesión de los pecados, es decir, prepararnos nosotros como personas. ¿Qué es confesarse los pecados? Si se pone el grupo que va a salir y se confiesa lo que está mal. Mira, yo tuve problemas con vos por esto, por lo otro. Es decir, no tiene que haber problemas en el grupo, porque si hay división, el enemigo trabaja sobre eso. Más vale quédese, no, ni salga. Si tengo problema con mi hermano, ni salgo. Porque después viene, Dios autoriza, pero el tema es que yo voy a estar desalineado y eso trae consecuencias. Luego viene la ejecución y un informe final. Bueno, y finalmente puse esto de Jehová Nissi, porque el Señor marcó tiempos, y sus tiempos tienen que ver con todo esto que se está haciendo. Es decir, no es casualidad que el Señor se levante como estandarte el 20 de junio y ahora, digamos, tenemos esta actividad que nos manda el apóstol Ronnie. Entonces, creo que son momentos estratégicos y hay que hacer las cosas conforme a lo que Dios nos está demandando. Entonces, para sacar dudas, la duda era si tengo que ir o no tengo que ir primero. Entonces, esa duda creo que está clara. Tenemos que ir porque es un convencionamiento del Espíritu Santo a todos los equipos. Porque algo quiere ser en América y no va a ser solamente con el apóstol Ronnie en Costa Rica, va a ser con toda la red. Es decir, esto es un trabajo en equipo. Dios le habla a alguien. Por ejemplo, ayer alguien me invita, me dice, el Espíritu Santo me dijo que te tengo que invitar a dar un taller. Entonces yo automáticamente le dije que sí, porque ¿quién le dijo a él? El Espíritu Santo, no nació de él. Yo no tengo muchas veces que preguntar, ay, pues ahora que voy a ver qué me dice a mí. Hay veces que uno entiende cuál es la fuente, entonces ni lo dudo. Entonces, primero, el grupo tiene que estar en oración para ver cuál va a ser mi función, hasta dónde voy a llegar. No significa que Dios se lo pueda cambiar, de decir, mira, no, porque ¿qué nos pasa a nosotros los guerreros? Queremos salir a todas. Queremos estar, hay algo y me prendo. Y muchas veces Dios te dice no, porque una vez había un taller de guerra espiritual que lo daba Orihuela en Córdoba, y yo quería ir, y me preparé casi medio año para ir. Y el Señor me dijo, vos no vas a ir, tenés que ir a Costa Rica. Pero Señor, yo soy guerrero, quiero esto, tenés que ir a Costa Rica. Bueno, obedecí, fui a Costa Rica, y fue tremendo. Y usted dirá, este quiere ir a Córdoba y no quiere ir a Costa Rica. Y sí, es decir, a veces uno tiene preferencias, pero Dios sabe lo que hace. Por eso es Dios. Entonces, tiene más precio obedecer que hacer las cosas porque me gustan. Porque eso que parece a veces tonto, digamos, de decir, prefiero esto y no, pero lo voy a hacer, yo quiero ir. Por ejemplo, le doy un ejemplo. A una persona, el señor le dijo que tenía que votar a Cristina, él era anti-Cristina Kirchner. Y el señor le dijo, tenés que votar a Cristina.
Y él fue y votó a Cristina. Porque era una señal profética de la justicia de Dios. Si vos hacés, aunque no te guste lo que Dios quiere, eso es una herramienta para Dios tremenda. Entonces, esto de no ir a la guerra, a veces también tiene un peso de gloria tremendo. Entonces, no siempre vamos a tener que ir. Y muchas veces, por ejemplo, yo he ido, por ahí yo no tengo problema en dejar el mando a otro. Entonces, he ido y le he dejado el mando a otro, pero eso que demuestra humildad, en la guerra vale mucho. Porque a veces nos cerramos que lo que yo pienso es lo que vale. Y tal vez el hermanito, el que menos pensamos, es el que tiene la unción para hacer eso. Bueno, no sé, ¿preguntas? Maestro, primero, bueno, yo le vuelvo a reiterar, yo agradezco este tiempo que usted nos está dando, porque se nos amplía la instrucción que prácticamente el apóstol Ronnie nos ha estado mandando a nosotros la información esta que usted está, por lo menos la he recibido yo y la he estado compartiendo, pero es distinto el desmenuzarla, es distinto el poder empezar a digerirla. Yo he visto muchas de las habilidades de ustedes en un seminario, en una capacitación, que fácilmente pueden reestructurar los pensamientos y los puntos importantes. Eh, yo reconozco, a mí me cuesta eso, y por lo cual esta repetición o este seminario que estamos teniendo de escuchar con usted, para mí me sirve bastante. Además, le pedí al profeta Pablo, al pastor Víctor, junto a mi esposa, la profeta, que somos parte del equipo, somos 5 que estamos, hemos hecho la estructura apostólica acá en donde estamos asignados, por la cual para mí también el hecho de estar sobre este equipo, para mí es muy interesante que también ellos puedan tener el mismo alineamiento, la misma impartición y que podamos, podamos capturar esta experiencia y este, este, estas profundidades que usted ha tenido como en la maestría profética y el profundizar. Yo lo he estado escuchando, de verdad que digerir lo que usted imparte, maestro, se requiere de bastante tiempo y de esa capacidad. Yo le escucho hablar, y le he escuchado impartir la última reunión del domingo que estuvimos, términos que por decirlo vulgarmente, para nosotros son cabezones, pero estamos muy deseosos, de verdad, desde mi punto de vista, yo estoy muy expectante, digiriendo, recibiendo, absorbiendo, y le estoy recibiendo todo lo que usted nos está impartiendo. Y esto que me está provocando en mi interior, en mi persona, también quiero compartirlo con el pastor Víctor, el profeta Pablo, que pueda ser de utilidad. Entonces venían preguntas. Nosotros, ante trabajos que hemos desarrollado, de verdad hemos desarrollado ungimientos territoriales, hemos participado, hemos tenido experiencias, manifestaciones, lucha, hemos vivido muchas cosas sobrenaturales, pero sin un conocimiento de esta magnitud, sino que ha sido muchas gracias. Estamos aquí por la gracia de Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado, de muchos testimonios, de mucha experiencia que uno ha visto de que wow, que ahora nos llega, ahora al escuchar, nos llega a decir en dónde estábamos metidos así, y ha sido por la pura misericordia del Señor que nos ha guardado y ha mantenido. No quiero entrar en el concepto del miedo, no quiero entrar en el concepto de restringirme, sino que ahora mi restricción únicamente es aplicar a la sabiduría, aplicar a estas instrucciones que nos hacen
movilizar de una forma más, más profesional desde el punto de vista delante del Señor. Por lo cual nosotros teníamos ya un proyecto de desarrollar el ungimiento territorial acá en Conquista de la comuna en la cual nos establecimos, pero todo lo hemos frenado por causa de querer recibir esto. Es por eso que tomé y le pedí a usted, y tomé el curso de los domingos para ir abriendo, ir repasando experiencias que hemos tenido en territorio, pero hoy están llegando los conceptos, los términos y cosas que son también muy importantes, que nos han servido mucho. Entonces, nacía la pregunta ahora, salir al territorio, salir a la batalla con una autoridad que ya fue recibida por parte del Señor, por el Espíritu Santo hacia el apóstol, el desarrollarla, estamos bajo protección, estamos bajo cobertura, estamos bajo legalidad, ya que hay un direccionamiento para nosotros el tiempo preciso para presentar estos territorios por todo el respaldo a nivel de América y de las naciones que están, es como decir, es nuestra gran oportunidad por el empuje de que no estamos solos, sino que hay grupos, elite de distintos lugares que están haciendo sonar los elementos proféticos, los chofares, las proclamas y los ungimientos, todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿será nuestro mejor momento y nuestra oportunidad? Bueno, yo estaba, mientras vos hablaba, quería transmitirle algo, ¿sí? A veces uno se desespera por ungir. Y acá vos me decís de ser profesional. Entonces, entre las técnicas, a veces es formar una cruz. Es decir, hoy norte, sur, este, oeste. A veces es rodear toda la región. Tiene que ver con los diseños propios del lugar. Entonces, lo que te tienen que empezar a buscar es no ungir todo, sino ver dónde Dios quiere que unjan y cómo quieren que lo hagan. Es decir, decimos la palabra ungir porque uno lo relaciona con aceite. Yo siempre uso vino porque para mí el vino representa la sangre de Cristo y tiene un poder tremendo. Entonces, pero bueno, no necesariamente. Es decir, por eso hasta más allá de los elementos, creo que el momento es enfocarse. Yo supongo que van a ir los 4 o los 5, ¿no? Porque digamos, sería un desperdicio que no vayan ustedes que están en esto, que son guerreros, como equipo, organizar todo. Pero hay un trabajo previo que tienen que hacer, ¿sí? Que es, si uno le pregunta a Dios, Dios le va a decir, sí, anda, listo, eso va a ser así de rápido. El tema es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, ¿cuándo? Ya sabemos, tenemos una ventana de 90 días, no me tengo que apurar. Tal vez es el último, tal vez es el... A ver, te voy a dar una fecha. El primero de Tisri es el 16 de septiembre. ¿Por qué esa fecha es importante? Porque esa fecha es el cambio de año. Empieza el año 1784, con lo que significa eso. Entonces, hay fechas que marcan, por ejemplo, el 29 de septiembre del 19 yo tenía que estar en Alemania y tuve que ir a Austria y tuve que ir a 3 lugares, a la casa de Hitler, a la casa del Papa que falleció ahora y a Dachau, que es el primer campo de concentración nazi.
Porque el Señor se mueve con su calendario. El calendario de él es el calendario hebreo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos dice. Por ejemplo, te doy una fecha. El 11 de septiembre, que es el 25 de Elul, el 11 de septiembre es el 25 de Elul, es el día de la creación del mundo para el pueblo hebreo. Yom Kippur. Bueno, no sé cuántos saben ustedes de las fechas. Yo las estoy tirando, pero el 25 de septiembre, que es el 10 de Tishri, el 10 del mes séptimo, es el día de Yom Kippur. Desde que se toca la trompeta, el día 1 de Tishri, es decir, del 16 de septiembre al 25 de septiembre, son momentos de arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, y el pueblo hebreo tiene 2 días de máximo arrepentimiento. Uno es ahora en julio y el otro es el 10 de Tishri. Es el día principal. Porque es profético esto. Esos 10 días para que el pueblo se arrepienta. Si no se arrepiente dentro de esos 10 días, se supone que viene el Señor y lo condena. Entonces, ellos utilizan esos días para arrepentirse, porque si no se arrepienten de todo lo que hicieron antes, el Señor viene y lo va a juzgar y van a salir culpables. Entonces, Dios estableció esto, no es que lo estableció el hombre, lo estableció Dios, estos 10 días de arrepentimiento, sobre todo el 10 de Tishri, que es el 25 de septiembre. ¿Por qué? Porque el día 14, que sería el día 30 de septiembre, empiezan las fiestas de las cabañas. La fiesta de las cabañas es la fiesta que falta cumplir de las 3 fiestas. Y esta fiesta, que dura una semana o 8 días, representa la segunda venida de Cristo, cuando Él hace tabernáculo. Entonces ellos se llaman Sukkot o cabañas o de los tabernáculos, porque ya no es el tabernáculo que andaba en el desierto, sino Cristo tabernaculizando, Él viniendo. Entonces se supone que va a venir en esta fecha. Entonces te da un tiempo de arrepentimiento. Entonces son tiempos especiales marcados en el cielo y que si nosotros lo sabemos utilizar, son días de acción, son días propicios, son ventanas de oportunidad. Por eso, cuando se hace guerra espiritual, se determinan determinadas fechas. Entonces, el enemigo lo sabe también, ellos utilizan determinadas fechas. Por ejemplo, el 25 decíamos, 25, lo que pasa es que ellos usan un calendario, sacando el musulmán que utiliza un calendario que va rotando con los meses, pero el calendario solar no es un calendario lunar, es solar, dedicado a Ra, dedicado al dios Sol. Es decir, el domingo, por eso la Iglesia Católica festeja el domingo. El domingo es el de Sol Invictus, el día del sol. Por eso para ellos es el día que se hace reposo, no el sábado. Entonces nosotros estamos metidos en un sistema con un calendario equivocado. Y cuando hacemos guerra espiritual tenemos que interpretar los tiempos de Dios. ¿Cuáles son los mejores momentos que marca Dios para poder hacer algo? Entonces, no se desesperen por los 90 días, no se desesperen por hacer algo todos los días. Desespérense para ver qué dice el Espíritu Santo. ¿Qué quieren que hagan? Tal vez un solo día, tal vez una sola cosa, y es suficiente para destruir y hacer mucho más de lo que pueden hacer recorriendo toda la ciudad, de todas las calles en un tiempo. Maestro Juan, dentro de sus experiencias, conocimiento, porque yo sé que usted es un profeta
de naciones, un maestro de naciones que no solamente está dedicado a la Argentina, sino que Dios le ha comisionado las naciones, por ende también ha estado en distintos lugares donde Dios le ha estado abriendo también el entendimiento de cada uno de esos territorios. Y nosotros, bueno, tiempo atrás usted compartió algo muy interesante que yo lo transmití a los que están acá, eh, en una conversación muy cerrada, muy privada, porque sé que algo muy delicado de lo que usted, Dios le reveló en relación al portal que está abajo de sus pies, la puerta de la conectividad con China, con el continente de abajo, y de la instrucción que le había dado y había tocado como algunos puntos estratégicos que tenía Argentina con Chile. No sé si me recuerdo un poquito de eso. Y le Voy a dije tener que que, cortar un poco el video. Eh, ah, bueno, justamente para esta fecha, para el 16 de septiembre, ¿sí? Yo voy a ir a San Rafael, digamos. Sería el centro de China. Y es una fecha donde, digamos, no hay casualidades en todo esto. Entonces, hay una fecha, yo también la voy a comisionar a ustedes. Eh, pero bueno, ya vamos a hablar más del tema en su momento. bueno, entonces le comentaba eso de algunas de esos tips o de esas pequeñas eh, destellos que nos ha comentado, pero que son muy profundas de lo que Dios le ha revelado. También hay una experiencia con nuestro territorio, entonces por lo cual sabe mucho de nuestra nación, sabe mucho de nuestros territorios. Entonces, no sé si será bueno este momento de preguntar si nos pudiese como abrir el conocimiento de la guerra a nivel de nuestro Chile y de entender algunas cosas que nos pueden servir por lo que Dios ya le ha revelado, por lo que ya usted ha recibido. Ahí te quedaste colgado. Bueno, sigo yo. El resto me vas escuchando bien. El tema es así. Eh, le digo lo que sé de Chile, ¿sí? Ah, Eh, Concepción está el centro ahí, ¿sí? De Chile, en Concepción. Concepción fue fundada 3 veces. La primera vez fue fundada en el mar. Es decir, no conozco ninguna ciudad que haya sido fundada en el mar. La segunda, creo que se llama Penco, el lugar más al norte, y después en Concepción. Entonces, y el Señor me reveló un diseño sobre eso, en el cual hay 3 entidades principales. Una que tiene que ver con las aguas, hacia afuera, que sería Neptuno. Una que tiene que ver con Santiago, que es al norte, que tiene que ver con los españoles, y otra hacia el sur que tiene que ver con los nativos. Por eso los problemas que han tenido con los nativos fueron al sur. Y son entidades distintas que operan en forma distinta. Partiendo de ahí, uno tiene la base como para decir, esto hay que juzgarlo. No sé si vieron los videos del apóstol Orihuela respecto a los 8 lugares que gobiernan ahí en Chile. no. Bueno, yo voy a ver de rescatarlo, eso en algún lado debo tener, porque el diseño de Santiago es un diseño de 8. Entonces, ¿dónde Santiago es el que gobierna y tiene alrededor 8 lugares que ellos detectaron casi todos? El tema es que cuando vos rompes un diseño,
el enemigo muta y utiliza otros diseños. O quedan entidades menores con otros formatos. ¿Por qué quedan y tienen autoridad? Por la cultura del pueblo. Es decir, si un pueblo no cambia de cultura, todo sigue igual. ¿Qué está pasando en El Salvador? Hay un cambio cultural. Y eso hace que los demonios ya no tengan injerencia. Entonces vendrán otros diferentes, qué sé yo, ya no será de violencia, ya no será de rebelión, por ahí será de sexualidad. ¿Se entiende? Entonces hay un giro porque hay áreas que todavía sí pueden trabajar, pero en menor magnitud. Pero los espíritus principales pueden ser echados, pero necesita un cambio cultural. El primer cambio lo tiene que dar la iglesia. Entonces, si ustedes están en justicia, actuando correctamente en todas las áreas, Dios va a respaldar. Ahora, ¿va a cambiar todo el sistema? No. Ustedes imagínense que llevamos desde Abraham para acá 4.000 años. En 4.000 años, cerca de 200 se gobernaron los judíos. O más, 800. ¿Sí? El resto estuvieron bajo dominio de alguien. De hecho, cuando nació Jesús estaban bajo el Imperio Romano y nunca más volvieron a ser pueblo por sí hasta que retornaron en 1948. Entonces tenemos un pueblo que siempre vivió en el mundo, porque la Biblia dice que vamos a estar en el mundo. Entonces nos estamos preocupando por romper el formato del mundo, cuando en realidad tenemos que hacer que la iglesia entre en el formato del reino. En el mundo siempre vamos a estar. Y va a haber leyes del mundo que no las vamos a poder sacar. Entonces queremos que todo el mundo se adecue a lo que nosotros pensamos, cuando en realidad nosotros tenemos que hacer que toda la iglesia viva como Dios quiere. Entonces las acciones, lo que hacen sí cambian territorio, porque si la iglesia cambia, cambian los territorios, pero como la voluntad de la gente va de continuo al mal, van a haber polos, hay lugares que no te vas a poder meter. Vos podés decir, todo el territorio es mío. No, este territorio está consagrado al enemigo y Dios ni lo quiere meter, ni se quiere meter, porque lo va a destruir, una Sodoma y una Gomorra. Entonces, no tenemos que influenciar en todos. Sí vamos a producir cambios tales que lo que hacemos en la guerra espiritual es generar el ambiente propicio para que mucha gente se convierta. Van a ir evangelistas, van a ir otros. Nosotros lo que hacemos es despejar los aires de lo que está atando a las personas. A todas no. Hay algunos que van a estar destinados a padecer o a muerte o lo que sea, pero nosotros trabajamos como una parte del cuerpo. Es decir, los que estamos en guerra somos una parte nada más, que lo que vamos a hacer es establecer condiciones para que otros vayan y haya transformación. ¿Va a ser la transformación total? Y a veces sí, y a veces no. La mayoría de las veces no. Pero se genera un ambiente para que tal vez algunas personas que son escogidos por Dios puedan llegar a Dios. ¿Se entiende? Sí. A veces queremos que todo cambie y vemos que cambia una parte y otra no. Y no es nuestra función. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice, punto. Los resultados los va a dar Dios. ¿Sí? Fíjense qué fácil sería para Dios, ¿no? Llegar y que la gente sea impactada por el Espíritu Santo. Toda una ciudad completa, impactada por el Espíritu Santo, entonces la gente empieza a creer, se convierte, cambia el accionar, trae convicción de pecado. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque tranquilamente Dios puede hacer que toda una ciudad se convierta, como pasó en Chile, que pasaban autos frente de la iglesia, se paraban, la gente tenía necesidad, entraba a la iglesia y se convertía. ¿Por qué no pasa?
porque nosotros no generamos nuestra parte como iglesia. Si nosotros empezamos a vivir del reino, empezamos a vivir en la sobrenaturalidad. Escuchábamos una prédica de un chico que, bueno, pastorea, pero es de Corea del Sur. Mi esposa lo estuvo compartiendo. Y el chico, digamos, ama a Dios y la gente con la sombra de él se sana. Entonces el impacto está por la vida de cada uno de nosotros. Pero, digamos, obviamente si estamos acá porque somos guerreros y nos gusta esto y Dios nos va a comisionar. Pero sepan que la obra es de Dios, no nuestra. Así es. Preguntas. Bueno, yo le abro también al profeta Pablo, al pastor Víctor, a mi esposa, si quieren hacer preguntas también. Pastor, el maestro de la estación. Hermilo, está siendo grabado esto, así que después te vas a enterar de lo que se habló. Profeta Pablo. Amén, muy buenas noches, apóstol, sea muy bendecido. Estamos siendo enriquecidos, he estado poniendo mucha atención y creo que ha dado en lo medular que es lo que tenemos que preguntar y estar muy alineado al Espíritu Santo en este tiempo y estar atento a donde Dios nos quiera enviar, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. A qué lugares altos quiere que podamos subir, lugares estratégicos, ser estratégicos en la guerra, y creo que el Señor nos está dando la sabiduría, porque con la sabiduría y con la ciencia vamos a hacer esta guerra. Creo que es importante tener el conocimiento y la sabiduría, y he estado viendo el plano también que subió. Creo que estamos llegando como sacándole la máscara al enemigo y llegando a temas tan profundos que anteriormente se han hecho trabajos territoriales en lugares altos, pero solamente como novatos, podría decir, pero también Dios manifestando su amor y misericordia, pero ahora creo que nos está llevando a un grado de madurez, y creo que la madurez y la sabiduría están viniendo con esta herramienta que se nos están poniendo en nuestras manos en este tiempo. Estamos viendo también lo que usted acaba de hablar muy claramente, es de que cada lugar, cada cultura, cada piedra, cada lugar o cada guardián que se ha puesto en una ciudad, en un territorio, de poder tener y los mapeos espirituales, creo que Dios nos está llevando a un grado de madurez y nos está confiando en este tiempo, nos está confiando a nosotros, donde Él va a desatar toda su ira en contra del reino de las tinieblas. Así que estoy más que todas las cosas, estoy expectante porque Dios nos ha reservado y guardado para este tiempo. No lo hicimos antes, pero creo que hoy está llegando el tiempo con la herramienta, con la sabiduría y la revelación de lo alto. Así que seguir escuchando y empapándonos de esto. Así que, bueno, creo que también nos está dando perlas de sabiduría, perlas de consejo, lo que debemos de hacer y no hacer. Así que, por mi parte, sigo escuchando esas perlas de sabiduría que están saliendo por la boca del hombre de Dios. Así que, bueno, en eso sigo escuchando. Víctor, ¿quieres hacer alguna pregunta?
Buenas noches, creo que ya había saludado al maestro, saludamos ahí a la esposa que llegó también, sea muy bendecida, ahí le alcanzamos a ver algo. Eh, Creo que es un tiempo donde nos debemos preparar como iglesia, creo que estamos muy ansiosos de poder llevar a cabo todo, creo que la reunión de hoy nos lleva a nos lleva mucho a centrarnos mucho en el Espíritu Santo y que sea Él el que nos diga a nosotros qué debemos hacer. Creo que estamos ansiosos, queremos hacer todo, queremos prepararnos para hacer todo, ir para allá, ungir, y creo que de verdad que lo primero que debemos hacer es escuchar al Espíritu Santo. Y la dirección que usted nos está dando, maestro, creo que es muy bueno poder entender porque hemos leído cada cosa que se sube, cada comunicación que ha mandado el apóstol Ronnie, la hemos leído, cada vez que el apóstol Patricio sube algo, la leemos, pero que usted nos pueda dirigir y pueda sacar y explicarnos cada parte de lo que él sube, creo que ha abierto un poco más nuestro entendimiento y eso creo que este tipo de reuniones y los videos que hemos visto a través de los domingos, creo que nos ha abierto el plano, nos ha abierto la mente. Creo que había muchas cosas que no sabíamos y otras cosas que conocíamos, pero que aún son ahora mayormente ampliadas en nuestra mente. Así que creo que es tremendo estos 90 días que se vienen. Nos vamos a preparar, vamos a ayunar, vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte y que sea el Espíritu Santo que nos pueda dirigir de la mejor manera. Así que creo que se viene un tiempo tremendo para la iglesia. Creo que me quedo con una frase que los que hacemos guerra espiritual despejamos los aires. Creo que es tremenda esa frase porque estamos haciendo guerra espiritual, pero estamos despejando los aires para que el Espíritu Santo pueda hacer algo en las personas. Así que muchas gracias, maestro, y de verdad que me queda muy claro con este video lo que debemos hacer. Así que muchas gracias. Sí, quería aclararle que el apóstol Ronnie va a publicar 7 días corridos, ¿sí? Ya publicó 3, quedan 4 días. En estos 4 días él va a ir dando estrategias de guerra. Si lo que yo puse ahí, resumido, que ahora se los voy a pasar después como apunte, va a ser un poco lo que va él a escribir. Yo no me quise desenfocar de lo que va a decir él, porque va a ser lo que van a recibir, para saber un poco qué hacer, cómo orientarnos, ¿sí? Pero como decimos en el curso, es información que le sirve a Dios para que nosotros tengamos un plafón para que Él nos diga dónde actuamos, cómo vamos a actuar en función de lo que nosotros ya conocemos. Es decir, el problema es que nosotros estamos limitados, pero como Dios no está limitado, su Espíritu nos va a hablar y nos va a hacer que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, y bueno, está bueno esto de bajar la ansiedad, si no, nuestra urgencia tiene que ser ponernos con Él para que Él nos guíe cuál es el camino. No se van a equivocar, no se van a equivocar, no van a tener represalias, no existe la represalia en esto cuando hago lo que me dice el Espíritu Santo. El problema es cuando me mando solo. Porque me gustó, porque me pareció, después tenemos consecuencias. Entonces, es dependencia. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Milo, llegaste tarde, pero... Yo mientras escuché, porque no estoy acá, pero estoy escuchando, y veía que la convocatoria de trompetas está en el libro de Habacuc, cuando estaban los amalecitas que robaban las cosechas. Y está bueno leer ese libro, pues son 3 capítulos nada más, y porque ahí lo que aparece, yo creo que ahí baja todas las ansiedades, porque es más, es como que uno se desespera, se me fue el nombre del que levantó el Señor.
Gedeón, que él pide una señal, pide otra señal, y al Señor me gustó mucho porque en ningún momento se molestó y le digo, bueno, le dijo, listo, ya te dije, dale. Nosotros a veces somos al revés, estamos ahí como en la gatera, el caballo cuando va a salir en la carrera, le levantan el cosito y sale, y acá fue al revés, y yo entendía hoy, porque es muy interesante leer, incluso después me puse un audiolibro que está muy bueno, por ahí se lo voy a pasar a mi esposa para que se los comparta, el audiolibro de Habacuc que tiene todos los sonidos, entonces uno se mete tanto en la dimensión de la guerra, tú decís, tiene que ser Dios el que va, porque no hay otra. Y eso nos baja la ansiedad si hubiese. Después otras dos cosas que el Señor nos instruyó, y no sé, me parece que Juan no lo mencionó. Una es que cuando uno va a salir es importante la confesión en el equipo. Nosotros una vez nos pasó que estábamos con todo, como él dijo, la estrategia, la táctica, bueno, toda la cosa, pero cuando esa mañana íbamos a salir, nos peleamos, o sea, salió no sé qué, saltó él, y bueno, y yo en lo personal no hubiera ido, porque digo, así no puedo ir. Y él marchó así, entonces teníamos que pasar a buscar a otro grupo de hermanos para ir, y yo en esa casa dije, no podemos movernos si no confesamos. Y pasó esto, y pedimos perdón. Y uno se tiene que humillar y fue bueno confesarlo delante de los otros, porque confesarlo delante de Dios, yo me meto a mi cuarto y le digo, Señor, perdóname esto, por lo otro, la confesión pública y esa confesión tiene que estar en el equipo. O sea, yo tengo que ser capaz de humillarme aunque sea avergonzado, o sea, que sea avergonzado el enemigo, no yo. Es más, a vuelta salieron otras cosas que nada que ver y que sí estaban subsistiendo, y fue bueno porque ni siquiera fuimos a la guerra, es decir, fuimos después, no fue en ese momento. ¿Sí? Fue un momento que Dios necesitaba que nos pongamos a cuenta uno con otro. Por eso cuando uno lee este libro de Habacuc, donde aparece ese filtro de parte de Dios, primero las señales que le pide, después le dice, son demasiados, el que tenga miedo que se vuelva, el que no tome el agua como yo digo que se vuelva. El Señor primero no se enoja con que le pidamos señales, y no se enoja con los que no tienen, los que tienen miedo. No se enoja con los que no saben tomar el agua como Él decidió esa vez que se tiene que tomar el agua. O sea, ¿a dónde yo entendía que va todo esto? Por eso digo, si el Señor le dijo al apóstol Ronnie, convocame los shofaristas, que en paralelo es como un rugido de león, yo entiendo que esta es una temporada en que se tiene que desatar poderosamente el temor de Jehová. O sea, quien va a la guerra es un valiente, pero no podemos perder el temor de Jehová. O sea, porque ahí dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y el león está rugiendo. O sea, yo entiendo que el Señor está emitiendo una frecuencia para despertarnos a tenerle temor, a saber quién es Él. Porque por año la iglesia, por ahí hizo estas avanzadas de guerra, y lo digo por nosotros, muchas veces fuimos en obediencia, pero faltos de temor. Sí, ya el Señor va con nosotros, él es como que Él va a poner todos los parches donde nosotros no supimos, y Él lo hace. Pero si nosotros vamos en cierto espíritu que no sea el que corresponde, y en esta ocasión yo creo que se tiene que establecer el temor, en cuanto a decir, Señor, vos vas, no voy a ir si no estoy confesado con mi hermano, no voy a ir si hay algo en mí que todavía hace ruido. Eso yo lo entendía. Y la otra es, perdón, una vez que vamos, que esto también el Señor nos instruyó, es levantar nuestras huellas. No tiene que quedar nada nuestro ahí, sino
no como señales, sino levantamos todo y lo conducimos al trono. El Señor me ha hecho entender a veces que tengo que levantar aún mi respirar, mi perfume, mi aroma, y conducirlo al trono, porque el enemigo en esto no es que hace represalia, pero él no se va a quedar tranquilo. Él va a seguirnos, pero cuando nos siga, se va a encontrar con el Padre, porque vamos a conducir todo lo que hicimos al trono de Dios. Esas fueron como claves. Sí, a ver, me vienen dos cosas, ¿sí? Una es, lean Deuteronomio 20. Deuteronomio 20 le va a decir que si está recién casado, en el primer año casado no pueden salir, si adquirieron casa no pueden salir, si tienen temor no pueden salir. Es decir, ¿quiénes pueden salir realmente a la guerra? Y lo otro es que, se me fue el tema que iba a decir, tantos temas. No, pero por ahí, o sea, Sí. entiendo también que esta Esto- no es la última Esto, reunión. ya sé. Lo otro que tienen que ver, que yo puse ahí logística, muchas veces donde van a ir a hacer guerra, alguna ciudad o algo, Dios no le permite levantar nada, ni cargar combustible, ni comprar comida. Entonces, yo no puedo abastecerme en determinados lugares. Por eso la logística tiene que estar prevista desde antes. Sí, hay veces que uno se quiere llevar una piedrita del lugar, un recuerdo, comprarse algo. Y el Señor dice, acá nada. Nada. Y en eso hay que estar atento. Es decir, parece lindo el lugar porque es turístico, qué sé yo. Nada, no puedo hacer nada ni llevarme nada de ahí. Y hay veces que el Señor dice, acá no saques ni foto. Sí, también. Porque bueno, de repente uno, después me saqué la foto allá en la y el Señor no sé si a veces quiere que haya un memorial de ningún tipo, pues porque nos lleva tal vez como invisibles, porque muchas veces el Señor nos lleva a lugares invisibles. Entonces, si yo estoy ahí para figurar, ahí ya arruiné el plan de Dios. Sí, yo soy de sacar muchas fotos porque me gusta documentar todo, después hago resumen, hago PowerPoint, y hay lugares que no se puede sacar fotos. Pero eso te lo dice el Espíritu Santo. Sí. Yo entiendo que con esta lámpara que se enciende, porque una de las cosas que el Señor me está teniendo en estos tiempos, profundamente indagando sobre los 7 espíritus y cómo en nosotros esas lámparas tienen que estar encendidas. Una de las lámparas es la lámpara del temor. Uno de los espíritus que aparece en Isaías 11:2 es el espíritu de temor, el espíritu de consejo. Y como que esos dos van juntos, las lámparas esas van juntas, y yo entiendo que este tiempo el Señor está queriendo encender fuertemente esas 2 lámparas. Si yo tengo el temor de Jehová, yo me muevo en obediencia, pero a pie juntilla, no me salgo de la instrucción que Él me ha dado. Y se me despierta esto del consejo, me dejo aconsejar, escucho. Y capaz que yo ya tenía todo el plan, pero y el Señor en el último momento me da otra estrategia. Tengo que tener la humildad de volver a revisar o de compartirlo con el equipo, de que lo pongamos. Eso es el espíritu de consejo. Como el Señor está más interesado en nosotros que en la guerra, porque ya la ganó, y yo entiendo que nos entrena en estas avanzadas gloriosas, creo que va sucediendo esto en paralelo, porque en definitiva lo que el Señor quiere es que pasemos de guerreros a reyes, que luego una vez que tomamos y establecemos su gobierno en los territorios, nosotros seamos quienes en el espíritu quedemos ahí estableciendo gobierno. Sí. No haya que ir de vuelta como antes tal vez nos pasó. Íbamos y después había que ir otra vez porque habíamos dejado cosas como que sin terminar. Sí, vieron que en el taller yo siempre digo que hay niveles de guerra y hay un nivel en el cual vos tenés que ir a los lugares, pero hay otro nivel donde confrontás desde donde estás y hay otro nivel que tiene que ver con el gobierno en lugares celestiales. Entonces, cada guerra es distinta, cada acción que vamos a hacer. Entonces, tal vez a determinados lugares no tienen que ir
y será simplemente en la computadora viendo el mapa del lugar, o teniendo un vaso, no sé, un plato del lugar, un producto que se haga en el lugar. Es decir, no necesariamente tenemos que trasladarnos a todos los lugares. Y hay lugares específicos donde vos vas con una misión y te das cuenta que no era ahí, que era en el fondo y era otra cosa, no era lo que vos pensabas. Sobre todo, por eso hay que estar muy atento en las guerras, porque a veces no son las imágenes lo más notorio, el lugar donde tenemos que ir. Bueno, no sé si quedan dudas, más dudas, un montón. Cada palabra que ustedes establecen es una enseñanza más para nosotros, así que todo enriquece. Bueno, ahora creo que con esto ya quedan más tranquilos en cuanto a lo que hay que hacer, sabiendo que no se trata de apurarnos, sino entender lo que Dios quiere hacer y en qué momento. Sí, quién, cómo, cuándo, dónde y con quién de Dios. Aprovecho de saludar a la profeta, a su esposa, profeta Mónica, ¿cierto? Amén, sí. Estaba cocinando yo. Recién vamos a comer acá, medio tarde hoy. Sí. Ella es mi esposa para que la conozca, ¿eh? Gusto. ¿Cómo estás? Bendiciones. Ella la que estaba en el celular Sí. en Río Cuarto. Son todos de Chile, salvo Ana Paula, ¿no? No, Normita y Milo es de... Sí, sí. Hola, buenas profeta noches. Mónica, bendiciones, buenas Buenas noches. noches, igualmente. Bendiciones. Bueno, Es interesantísimo lo que viene, así que el Señor ya nos preparó seguramente, por eso nos convocan. Hermilo, no sé si tenés alguna consulta, llegaste tarde, pero... Sí, llegué un poquito tarde, disculpen. Buenas noches. Bueno, yo les comparto algo acerca de esta convocatoria. Desde hace como un mes más o menos el Señor me habló acerca de un nuevo comienzo que es en agosto. Agosto. Entonces, cuando viene lo que usted sacó este día acerca de Ronnie Chávez, es una confirmación de lo que el Señor me había puesto, hacer una noche de adoración al sonido de la trompeta con shofar. Y voy a arrancar a partir de ahí, de esa fecha que el Señor me dio en agosto, que es el 8 del mes 8. Y en base a lo que ustedes están hablando, a lo que usted está explicando, me queda muy, muy claro la asignación que el Padre me está poniendo, que el Señor quiere que yo haga. Entonces, le agradezco muchísimo todos los consejos, toda su sabiduría, la bendición enorme que escucharlo usted, hermano, porque sí me direcciona y me lleva hacia un lugar seguro de lo que Dios está queriendo hacer en estos tiempos. Sí. Pues era eso que quería compartir. Gracias. Bueno, sí, ¿se acuerdan que yo di como fecha el 20 de junio que pusimos la bandera, el estandarte, y a partir Sí. de ahí había algo, pero justo entrábamos en esta época que es teóricamente de destrucción con el destructor, que es el 25 de julio. El 1 de agosto, acá es la Pachamama, la Madre Tierra, y el 15 es la Ascensión de la Virgen. Es decir, es como un tiempo, es decir, y el 31 es el día de los jesuitas. Los jesuitas, si bien no hablamos nunca de los jesuitas, están entronados a partir del Papa, ¿sí? Pero es la rama guerrera que siempre estuvo oculta de la Iglesia Católica. Como la Iglesia Católica fue perdiendo mucho poder, es decir, tuvo que tomar un jesuita el control.
Ya vamos a hablar en algún momento de las órdenes, ¿sí? De las órdenes monásticas. Pero bueno, es nada, simplemente hay tanto para hablar, miren, hay horas y horas hablando. Así que nosotros tenemos que comer. Bueno, acá van a ser casi las 12 de la noche, así que les mandamos abrazos Le- grandes. queda pendiente el video del profeta Escorihuela. Sí. Los tengo que buscar. A ver. Ese. Muchas gracias. Haceme Está- recordar. Un gusto enorme, enorme. Listo, Bendiciones. gracias a todos. Chao, chao, gracias. Profeta Mónica, va a ser una bendición tenerla cuando vas en Chile, tenerla en nuestro territorio. De verdad que para nosotros van Gloria a a ser una Dios, bendición. sí, voy por ahí, Dios mediante noviembre. Aleluya. Estar en Amén. contacto. Y ahí va a verte, Ana Paula, va a estar en Nicaragua. Amén, amén. Así es, aquí los esperamos. Amén, sí. Bendiciones, bendiciones apóstol, bendiciones profeta, Bendiciones a abrazos. todos. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao.